Bienvenidos al simposio del Departamento de Ciencias de la Salud en su 26ª edición. El día de hoy me complace presentar a los profesores Eduardo Casas, Miguel Betancourt y su servidora Fayel Casillas con la mesa redonda titulada Genobióticos en la reproducción, ¿debemos preocuparnos? El doctor Eduardo Casas Hernández es doctor en Biología Experimental por la UAM Iztapalapa con el proyecto de tesis titulado Efecto de insecticidas y herbicidas sobre la maduración in vitro de ovocitos de cerdo. El doctor cuenta con un diplomado en Divulgación de la Ciencia por la UNAM, es profesor titular del Departamento de Ciencias de la Salud, también es colaborador en el Laboratorio de Biología Celular de la UAM Iztapalapa en la línea de investigación Fertilización en mamíferos. Cuenta con 16 capítulos de libro de texto, 2 libros de texto y es coautor y coautor en 36 artículos arbitrados. Cuenta con más de 100 conferencias de divulgación y es aficionado a la fotografía, la astronomía y la geología y paleontología. El doctor Miguel Betancourt Rull es licenciado, maestro y doctor en biología por la UNAM. El doctor ingresó a la UAM desde su fundación el 1 de octubre de 1974 y es fundador del Laboratorio de Biología Celular en la UAM Iztapalapa en el año de 1976. A lo largo de las últimas 4 décadas se ha diversificado en 4 grupos de investigación: el Laboratorio de Biología Celular y Citometría de Flujo, el Laboratorio de Biología Molecular y Toxicología de la Gametogénesis, el Laboratorio de Andrología y el original Laboratorio de Biología Celular. El doctor Betancourt es miembro del SNI desde 1984 y obtuvo el nivel 3 a partir del 2011. Las líneas de investigación que tiene son la vitrificación de gametos en relación a la reproducción asistida, fertilización in vitro para la producción y transferencia de embriones y la toxicología reproductiva, en la cual se estudian los efectos de agentes químicos como herbicidas, insecticidas, perfluorados y parabenos sobre la maduración de ovocitos, fertilización y desarrollo embrionario en modelos in vitro. El doctor Betancourt cuenta con alrededor de 105 artículos científicos publicados, 11 capítulos y libros de texto, y también cuenta con numerosas tesis dirigidas en los niveles de licenciatura, maestría y doctorado. Como distinción, el doctor Betancourt obtuvo el nombramiento como profesor distinguido de esta casa de estudios en 1998. Su servidora, soy la doctora Miriam Fayel Casillas Ábalos y soy doctora en Ciencias Biológicas y de la Salud por la UAM Iztapalapa. Actualmente soy profesora de esta casa de estudios desde hace 5 años y pertenezco al Departamento de Biología de la Reproducción. Soy colaboradora en el Laboratorio de Biología Celular de la UAM Iztapalapa en la línea de investigación Fertilización en mamíferos. Soy miembro del SNI desde el año 2020 y las principales líneas de investigación de interés son la vitrificación de gametos en relación a la reproducción asistida, la fertilización in vitro para la producción y transferencia de embriones, así como la toxicología reproductiva. Soy autora, coautora en alrededor de 26 artículos de investigación y mis principales intereses son la reproducción asistida en el desarrollo de nuevas biotecnologías para incrementar la producción embrionaria, la toxicología reproductiva y también evaluar el efecto del estrés en la reproducción con modelos animales experimentales como los porcinos, murinos y equinos. A continuación daremos inicio con la mesa redonda. La toxicología es la ciencia que se encarga del estudio de los venenos o tóxicos, así como de sus efectos. Un veneno va a ser aquella sustancia tóxica que puede causar efectos nocivos y o letales en dosis pequeñas o altas, cuando estas sustancias sean administradas de forma planeada o accidental al organismo vivo. Un tóxico va a ser este agente químico que, tras generarse de manera interna o al estar en contacto con el organismo, que éste penetre y sea absorbido por un organismo vivo, ya sea a dosis suficientemente altas, sea capaz de producir un efecto adverso, ya sea directo o indirecto en el propio organismo. El efecto de estas sustancias tóxicas puede ser principalmente de manera dosis dependiente, que quiere decir que conforme se incrementa esta dosis, el efecto se potencia o se incrementa. Sin embargo, no solamente se tiene esta posibilidad. También se ha observado
que estos agentes tóxicos a dosis bajas también pueden llegar a producir un efecto. Sin embargo, en la mayoría de los casos, este efecto se ha visto que es de manera dosis dependiente. Los genobióticos son compuestos químicos exógenos, los cuales pues van a ser extraños al organismo. Pero también tenemos genobióticos de tipo endógenos, como por ejemplo intermediarios metabólicos como lo es el glutamato, hormonas como la tiroxina y vitaminas, los cuales pueden ser tóxicos cuando se administran a dosis más elevadas a las naturalmente encontradas. Los genobióticos se clasifican en naturales, ¿sí?, o sintéticos, y dentro de los naturales podemos ubicar a los anutrientes. Los anutrientes van a ser pues aquellas sustancias genobióticas que van a estar presentes en los alimentos, pero que van a carecer de un valor nutricional. Por ejemplo, tenemos a los pigmentos, a los terpenos y a los fenoles. Como ejemplo también de genobióticos naturales encontramos a los metabolitos y también algunas toxinas bacterianas. Sin embargo, ha sido de mayor preocupación en los últimos años el uso de los genobióticos sintéticos, que van a estar presentes en medicamentos, en plaguicidas, por ejemplo, insecticidas, herbicidas y fungicidas, también perfluorados, parabenos y algunos aditivos de alimentos, por mencionar algunos. Las principales vías de ingreso de estos agentes genobióticos son la ingestión, inhalación y absorción tanto de piel como de mucosa intestinal. Es importante destacar que los genobióticos pueden o no causar daño dependiendo de la concentración o dosis, su metabolismo y su transformación en los tejidos del organismo, en donde generalmente pueden ser bioacumulados. Es muy importante el poder entender pues, qué son los agentes genobióticos y sobre todo sus repercusiones. Es de principal interés en esta mesa redonda hablar de su asociación con la reproducción y los efectos que pueden llegar a producirse. Para esto, la toxicología tiene una rama que es la toxicología reproductiva, que se encarga del estudio de los efectos deleterios producidos por los genobióticos en la reproducción. Para esto, diversos estudios se han diseñado de forma in vitro o in vivo para poder evaluar precisamente estos efectos. Los estudios in vivo van a ser modelos ampliamente utilizados en donde se observa directamente a los humanos o también a los animales cuando estos pues han sido expuestos a estas sustancias de manera experimental específicamente en animales y ver cuál es su impacto, cuál es su efecto en la reproducción. Por otro lado, también tenemos los estudios in vitro en donde se van a aislar los tejidos o células en condiciones de laboratorio y que esto nos permita poder estudiar los mecanismos de acción de los genobióticos con el mismo enfoque a nivel reproductivo. Precisamente estos efectos deleterios o trastornos de estos agentes genobióticos en la reproducción o en la fertilidad abarcan una gran cantidad de estudios que se han dado a la tarea de ver los efectos en la libido, en el comportamiento sexual, en la espermatogénesis, ovogénesis, en la actividad hormonal, en los procesos de fertilización y desarrollo embrionario hasta la implantación. Como podemos ver en la siguiente gráfica, haciendo una búsqueda de la información relacionada a este tema en la base de datos de PubMed, se han reportado alrededor de 1,813 artículos científicos relacionados con este tema. Podemos encontrar que desde 1965 hasta el 2022 podemos ver precisamente también este incremento en el número de artículos publicados, alrededor de 27,709 artículos científicos. Precisamente es de gran preocupación qué está pasando con esta disminución de las tasas de fertilidad en cuanto al número de nacimientos que se registran tanto en México como en el mundo. Situándonos en nuestro país, podemos observar los datos según el INEGI reportados en el 2020, en donde podemos observar en esta gráfica cómo es que desde el año de 1994 hasta la fecha hay una disminución significativa de estas tasas de fertilidad, registrándose para el 2020 1,629,211 nacimientos.
esta disminución de las tasas de fertilidad, tanto en México como en el mundo, puede ser de origen pues multifactorial. Se estima que en México aproximadamente se cuenta con alrededor de 4.8 millones de parejas con problemas de fertilidad, de las cuales menos del 50% llega a acudir con especialistas para su diagnóstico y tratamiento. Para esto, pues surge la importancia de la reproducción asistida para precisamente tratar de resolver estos problemas asociados a la reproducción. Podemos encontrar que las principales causas del uso de la reproducción asistida son por factor femenino, factor masculino, causas mixtas que comprenden tanto factor femenino como masculino. Sin embargo, algo que preocupa son precisamente las causas de origen desconocido, en donde podemos ubicar que una de estas posibles causas pueda ser la, pues precisamente exposición a los genobióticos, los cuales se ha visto en los últimos años que tienen la capacidad de ser disruptores endocrinos y de esta manera ser una de las vías por las cuales alteran la reproducción. Por lo tanto, es muy importante determinar si estas sustancias pueden tener efectos a nivel reproductivo. Como lo mencioné anteriormente, son de gran preocupación los genobióticos sintéticos. Señalo aquí o le doy mayor importancia a los plaguicidas y a los parabenos, ya que en el grupo de investigación son estas sustancias con las cuales hemos trabajado y tenemos evidencia de sus posibles efectos. Los plaguicidas han sido muy importantes históricamente, ya que han sido de los genobióticos con los cuales, pues de manera más antigua ha estado nuestra especie, los humanos expuestos. Y por último, los parabenos, debido a que en la última década o en años más recientes, pues estos se han utilizado como antimicrobianos en la fabricación de alimentos, por lo cual, pues es muy importante conocer los efectos que puedan producir a nivel reproductivo. Haciendo precisamente esta búsqueda de información de los plaguicidas y también de los parabenos en cuanto al interés en la búsqueda de información, de evidencia, encontramos que en PubMed alrededor de 218.396 artículos científicos se tienen desde el año de 1929 hasta la fecha con el uso de estas sustancias para poder ver y determinar sus efectos. Por otro lado, en el caso de los parabenos, hay datos desde 1965 hasta la fecha en donde existe precisamente esta preocupación por la evaluación de sus efectos, con alrededor de 3.197 publicaciones hasta la fecha. Para esto y para poder contestar la pregunta que nos hemos planteado si debemos preocuparnos o no por el uso de los genobióticos, particularmente por los plaguicidas y los parabenos, los doctores Miguel Betancourt y Eduardo Casas nos hablarán más al respecto con la evidencia que se ha encontrado en el laboratorio. Soy Eduardo Casas y como parte de esta mesa redonda voy a platicar un poco acerca de algún tipo particular de genobióticos. Corresponde hablar de los plaguicidas como genobióticos y la repercusión que pueden tener el fenómeno de la reproducción. Los plaguicidas son agentes de diferentes orígenes que se van a emplear para eliminar de manera selectiva a plagas que pueden resultar ser animales o vegetales de diferente especie y que causan algunos daños a los seres humanos, ya sea en la salud o en la producción de alimentos. Este tipo de compuestos van a permitir controlar la proliferación de plagas que van a estar afectando a los cultivos o al ganado y que también pueden resultar transmisores de diferentes enfermedades. Son compuestos que tienen una estructura muy variada y por lo tanto también sus mecanismos de toxicidad pueden ser muy variados. Dependiendo del organismo al que van a estar atacando, podemos encontrar insecticidas, fungicidas, alguicidas, herbicidas, rodenticidas, caracolicidas y varios más. Se han utilizado desde hace 3.000 años. Al principio se trataba de algunos compuestos de origen natural, algunas sales minerales o algunos extractos de animales o plantas que se empleaban básicamente para diferentes tipos de cultivos. Fue hasta el siglo XIX donde se empezaron a hacer extractos
de diferentes orígenes, básicamente de animales o de plantas, para ser utilizados como plaguicidas. Y también fue a finales del siglo XIX cuando se empezó a producir de manera sintética algunos de ellos. Como ejemplos importantes tenemos al DDT o al agente naranja, compuestos completamente sintéticos. Los plaguicidas han sido utilizados a lo largo de la historia, entre muchas otras razones, para aumentar la producción agropecuaria y de esta manera poder incrementar de manera notable los alimentos disponibles para los seres humanos. También ha tenido un efecto benéfico en el tiempo que se emplea para el trabajo en la agricultura. Se calcula que a mediados del siglo pasado, más del 30% de todo el trabajo que se realizaba en el mundo era dedicado a deshiervar diferentes cultivos en todo el mundo. También se ha visto una mejora sustancial en la salud pública porque se ha permitido el control de algunas enfermedades infecciosas que son transmitidas a través de vectores como los mosquitos, y en algunos lugares se ha logrado erradicar este tipo de enfermedades. Sin embargo, los plaguicidas pueden inducir casos de intoxicación muy severa, sobre todo en personal que los está produciendo, por ejemplo, o también en la población que vive en las zonas donde está siendo aplicada, o en este caso, por ejemplo, los trabajadores agrícolas o agropecuarios. Pero también la población en general puede resultar intoxicada por el consumo de estos productos agropecuarios. También se ha visto que hay un riesgo muy importante para la salud por posibles intoxicaciones inadvertidas, por ejemplo. Y también un uso inadecuado de estos plaguicidas puede dañar al medio ambiente, a animales y a plantas, y de manera importante contaminar el agua y los suelos. También un fenómeno que se ha dado en los últimos años es la aparición de plagas que son resistentes a este tipo de compuestos, lo que obliga a que continuamente se esté en el diseño y la producción de nuevos tipos de plaguicidas, que pueden resultar en ocasiones mucho más tóxicos que los anteriores. Como ejemplo particular de los plaguicidas, mencionaremos a los herbicidas, que se emplean básicamente para eliminar a las malas hierbas de los cultivos. Son muy utilizados, por ejemplo, en los monocultivos, en grandes regiones agrícolas donde se planta un solo tipo de organismo vegetal. Y esto los hace muy susceptibles a que aparezcan enfermedades o que aparezcan, en este caso, plagas específicas para este tipo de cultivos, porque son áreas donde no hay rotación de cultivos y se favorece la aparición de algunas plagas en particular. También estos plaguicidas han sido muy empleados en últimos años por los procesos de mecanización agrícola, que a través de maquinaria y que nos permite el cultivo de grandes áreas de terreno, se va a estar empleando una menor cantidad de mano de obra por esta presencia de los herbicidas. Los herbicidas van a estar afectando diferentes procesos metabólicos de las plantas, entre otros el proceso de fotosíntesis, por ejemplo, o también el crecimiento de las plantas por el efecto que tienen algunas hormonas vegetales. Pero también son de manera importante compuestos que van a estar afectando la producción de moléculas importantes como pigmentos y lípidos en las células vegetales. En algunos casos, se ha observado que algunos tienen mecanismos que no son selectivos. Son sobre todo sales minerales o algunos ácidos minerales que tienen una acción indistinta sobre diferentes tipos de organismos y no solamente sobre las plantas. Con respecto a los insecticidas, como otro ejemplo de los plaguicidas, se les ha empleado sobre todo de manera muy importante, como decíamos, para erradicar a insectos que son portadores o son transmisores de diferentes enfermedades, como podríamos mencionar el paludismo en particular. También se les utiliza para incrementar la producción agrícola, eliminando insectos que son o que atacan específicamente a este tipo de cultivos. Pero también, después de las cosechas, se observa que el uso de los insecticidas puede disminuir de manera importante la pérdida de los alimentos que se produce durante su almacenaje, donde es muy susceptible este tipo de alimentos de ser atacado por diferentes plagas. Los insecticidas tienen efectos muy variados porque tienen composiciones químicas muy variadas, pero los más utilizados y los más abundantes son aquellos que tienen un efecto sobre el sistema nervioso central, que en principio se pretende que tenga efectos sobre el sistema nervioso de insectos, pero que puede afectar también el sistema nervioso de otros organismos, como los mamíferos.
Este tipo de compuestos, con este tipo de efecto, son compuestos orgánicos que en su estructura tienen átomos de cloro, como por ejemplo en el caso del DDT, o que tienen grupos fosfato, como en el caso del malatión, o que tienen compuestos con nitrógeno, como el caso del propoxur. Y en cualquiera de estos casos, en estos ejemplos que tenemos mencionados en este caso, están afectando el sistema nervioso central de los insectos principalmente. Los plaguicidas en México y en el mundo presentan un riesgo muy serio, y en particular en los países en desarrollo, porque se observa que en este tipo de países se emplean sobre todo plaguicidas que ya son muy antiguos y que en algunos países, sobre todo del primer mundo, ya no están permitido su uso. O también, por otro lado, se utilizan plaguicidas relativamente recientes que aún no han sido patentados, pero que resultan mucho más tóxicos y que también muchos de ellos son muy persistentes en la naturaleza, se degradan muy lentamente y que también pueden ser acumulados en los tejidos de los organismos y que en general son mucho más baratos que otros organismos que han sido puestos a pruebas en diferentes tipos de países de primer mundo, por ejemplo. En el caso particular de México es muy común que los agricultores usen de manera indiscriminada y casi como agua de uso estos plaguicidas sin menor protección, lo que incrementa el efecto que puede tener sobre su salud. Y por lo tanto, México es considerado como una zona agrícola con daños a la salud muy elevados por esta exposición a plaguicidas. Se calcula que el año pasado hubo una producción de más de 60 millones de toneladas de plaguicidas que corresponden principalmente a insecticidas y herbicidas de diferentes marcas y formulaciones. Los plaguicidas se ha observado en México y en el mundo que pueden tener diferentes efectos importantes en la salud y se han realizado estudios que han manifestado el efecto que tienen en el sistema inmune y nervioso principalmente, pero también en el proceso de reproducción en general. Con respecto a la reproducción, se ha detectado concentraciones importantes de plaguicidas en diferentes secreciones orgánicas, como aquellas del tracto reproductor y también el semen de animales y de humanos, inclusive en poblaciones que no están expuestas de manera directa a este tipo de genobióticos. Un caso particular lo representan los esquimales, que no tienen una agricultura sistemática y que, sin embargo, en sus fluidos orgánicos, principalmente en la sangre, presentan concentraciones importantes de diferente tipo de plaguicidas. Esto ocurre también en el caso de la población de todo el mundo. Es casi seguro que si a cualquiera de nosotros nos extraen un poco de sangre y se hace un análisis para detectar la presencia de plaguicidas, vamos a tener cantidades importantes y que en principio pueden representar un riesgo para la salud. Este tipo de exposición descontrolada de los plaguicidas hacia los seres humanos se ha asociado con, por ejemplo, la disminución en la cuenta espermática que se ha producido en los últimos años y también un aumento en la incidencia de tumores en las gónadas y el incremento también en los casos de malformaciones congénitas. Todo esto en conjunto explicaría en cierta parte el incremento del número de parejas infértiles que se da en todo el mundo. Y esto por efecto de los plaguicidas. Estos plaguicidas, algunos de ellos, se ha visto que tienen un efecto sobre la síntesis y acción de hormonas en diferentes tejidos, afectando básicamente lo que se conoce como el eje hipotálamo, hipófisis, gónadas. Y por lo tanto se les conoce como disruptores endocrinos, porque van a estar bloqueando o van a estar mimetizando el efecto de las hormonas y van a estar alterando por lo tanto, el sistema endocrino de los organismos. Sin embargo, no es un caso particular de los plaguicidas. Se ha observado que muchos compuestos genobióticos tienen este efecto de disruptores endocrinos y podemos encontrar a los propios plaguicidas, a ftalatos, a bifenilos policlorados o a dioxinas, entre otros, donde podemos ver que en su estructura tienen uno o varios anillos aromáticos que semejan la estructura de las hormonas naturales y que por lo tanto van a tener cierto efecto por el sistema endocrino de los organismos. Desgraciadamente, todo este tipo de compuestos disruptores endocrinos están ampliamente distribuidos en todo el mundo y se usan de manera desmedida. En el caso particular de los plaguicidas, y hablando de los trabajos que se han hecho en el Laboratorio de Biología Celular de la UAM, en algún momento nos dimos a la tarea de probar el efecto de insecticidas como malatión y diacinón, que son muy utilizados en nuestro país,
y herbicidas como la atracina y fenoxapropetil para observar qué efecto tenían sobre el fenómeno de reproducción. Logramos observar cambios en los patrones de movilidad de los espermatozoides, cambios en la expresión de algunos genes durante el desarrollo embrionario y la ovogénesis temprano, o una disminución en la fertilización in vitro y por lo tanto en el inicio del desarrollo embrionario con la formación de mórulas. También se observaron cambios importantes en la capacitación y reacción acrosomal, que son dos eventos básicos y necesarios para una adecuada fertilización del ovocito por parte del espermatozoide. Y también se observó un efecto diferencial, tanto en la viabilidad y la maduración de los ovocitos in vitro. Cabe mencionar aquí que todos estos estudios los hemos realizado utilizando como modelo al cerdo, ya que este organismo presenta muchas características fisiológicas y bioquímicas que lo hacen semejante al ser humano. Entonces, en conclusión, podemos determinar que en todo el mundo se incrementa de manera notable cada vez el número de estudios que indican que hay un efecto de los plaguicidas en el fenómeno de la reproducción. Por lo tanto, si regresamos al inicio de esta mesa redonda, de esta plática en particular, donde nos preguntamos si debemos preocuparnos o no sobre el efecto de estos genobióticos, deberíamos mencionar que la fertilización es un proceso muy complicado que involucra una serie de eventos secuenciales. Y como lo mencionamos con los resultados que les mostré hace unos momentos y con los que sabemos que existen en todo el mundo, los plaguicidas pueden tener efecto importante en algunos de ellos. Por ejemplo, durante la maduración de los gametos, durante el proceso de fertilización, durante el desarrollo embrionario o el desarrollo fetal. El problema es que nosotros lo pudimos detectar en algunos casos, que puede resultar que algún plaguicida en particular no tenga efecto, por ejemplo, sobre la maduración de los gametos, pero que el efecto se vea en eventos posteriores como la fertilización o el desarrollo embrionario. De manera que se necesita una gran cantidad de estudios mucho más precisos para poder determinar si realmente hay un efecto drástico e importante en algún fenómeno en particular de la reproducción. Sin embargo, también debemos tener en cuenta que los plaguicidas son considerados como un mal necesario. Se han hecho estudios que indican que si en este momento pudiéramos eliminar por completo la producción y el uso de los plaguicidas, tendríamos una disminución de alrededor del 50% de la producción de alimentos a nivel mundial, lo cual traería o acarrearía problemas económicos, problemas sociales muy, muy importantes y por lo tanto tenemos que seguir haciendo uso de este tipo de genobióticos, con la idea, con la esperanza de que cada vez tengamos compuestos mucho más específicos que tengan mucho menos efectos colaterales. Con esto daría por terminada mi intervención y les agradezco su presencia. Muchas gracias. Primero que nada, quiero agradecer a los organizadores y organizadoras de este simposio la oportunidad que me proporcionaron para participar en esta mesa redonda, que se refiere a tratar de contestar la pregunta: ¿debe preocuparnos el uso de parabenos? Para tratar de contestar esta pregunta, voy a hacer los siguientes comentarios. Como ya se mencionó, los parabenos son compuestos sintéticos y se consideran genobióticos. Para iniciar, entonces, preguntaré, ¿qué son y para qué se usan los parabenos? Los parabenos son ésteres del ácido hidroxibenzoico, que en su cadena alquílica tiene diferentes compuestos elementos de carbono, y entonces se clasifican en metil, etil, propil, butilparabeno, que son los principales, aunque hay más compuestos parabenos. Estos compuestos parabenos se encuentran de forma natural en algunas frutas y vegetales en general, como son los pepinos, cebollas, frutos rojos, zanahorias, etc. Pero todos los parabenos comerciales son sintéticos. Ahora, ¿para qué se usan estos parabenos sintéticos? Se usan como conservadores para evitar la proliferación de hongos y bacterias
en todos estos productos. Entonces, los encontramos en alimentos enlatados, en cosméticos, en cremas corporales, en jabones líquidos. O sea que en todos estos productos de uso diario por los humanos los encontramos presentes. Pero ¿cuál es la situación? Es con respecto a los parabenos en la reproducción. A lo largo de los años, ya como efecto tóxico en la reproducción, podemos decir que hay trabajos que los consideran cancerígenos, otros que producen daño citotóxico a nivel del ADN, otros que producen especies reactivas de oxígeno y otros más que además de lo anterior los clasifican como disruptores endocrinos. Más específicamente, y viendo a nivel cronológico, voy a mencionar algunos efectos de los parabenos que se han mostrado en estudios en mujeres. Se ha encontrado que estimulan la proliferación de células cancerosas de líneas celulares de mama y se le atribuye a las propiedades estrogénicas. Otro trabajo muestra que después de 24 horas de administración, estos parabenos son metabolizados rápidamente y se excretan en la orina. Otro trabajo más mostró que cuando se aplica sobre la piel, estos se penetran la piel y se acumulan en los tejidos subyacentes. Además, se ha encontrado que altas concentraciones de parabenos altas concentraciones de parabenos en la orina y estas concentraciones altas se asociaron con reducción de fertilidad en algunas parejas. Ya el año pasado, a nivel in vitro, se ha demostrado que disminuyen la maduración de los ovocitos y que afectan el citoesqueleto de las células y además producen estrés oxidante. Otro más, que de Barajas y Salinas y colaboradores, que fue realizado en nuestro laboratorio, se encontró que alteran la morfología de los ovocitos, no nada más su fisiología. Además de disminuir la maduración, alteran la morfología y además afectan la expansión de las células del cúmulo que son necesarias para la maduración de los ovocitos. En hombres se ha encontrado que en la orina, cuando se encontraron altas concentraciones en orina de voluntarios, disminuyó la concentración de los espermatozoides y el nivel de testosterona. También se encontró que altas concentraciones de estos parabenos en orina se relacionaron con baja movilidad y concentración de espermatozoides. El 15% se asoció además con fertilidad. Otro más es que la exposición ambiental a los parabenos mostró que disminuía la movilidad al 57% cuando debería de ser de aproximadamente entre el 80 y el 90%. Y además mostró formas anormales. Finalmente, espermatozoides expuestos a diferentes concentraciones de parabenos reiteraron que redujeron su movilidad. Si hacemos una cronología de todo lo que les he estado platicando, vemos, si hacemos una línea del tiempo, vemos que en 1925 fue cuando se sintetizaron los parabenos. Después pasaron varios años y durante este tiempo, al aplicarse a productos comerciales, se mencionaba que no eran dañinos. Pero ya en 2004 empezaron a aparecer artículos, en promedio en 2004, un poco antes se asociaron con posibilidad de incrementar el riesgo a cáncer.
sobre todo cáncer de mama. Ya para 2010 se encontró que había una buena cantidad de trabajos que mencionaban que afectan la reproducción, la presencia de los parabenos afecta la reproducción. Y para 2015 empezó a prohibirse en algunos países. A pesar de toda esta secuencia, vemos que en el 2021 hay países que está prohibido, países en que no está prohibido, hay diferentes opiniones al respecto. Si es cancerígeno, si no, si afecta la reproducción o no la afecta. Independientemente de esta controversia, ¿en qué se basa esta controversia? Es porque si vemos en estos años, hacemos una revisión en PubMed, vemos que hay más de 1000 artículos asociados con efectos dañinos, o sea, asociados con el cáncer. Y dentro de lo que nosotros nos interesa más, que es la reproducción, hay 625 artículos por lo menos indicados en PubMed asociados con efectos en la reproducción. Entonces, con todo esto, ¿qué es lo que hay a nivel ya no de investigación científica, sino a nivel de anuncios? Hay, por ejemplo, un anuncio que dice parabenos, que son los conservadores que mantienen alejadas a las bacterias, y aquí hacen una clasificación. Dicen que los que sí se pueden usar son el metil y el etil, que no son muy recomendables, el butil y el propil. Pero los que están súper prohibidos, como dice aquí, el isopropil y el isobutil parabenos. Entonces, como ven, se sigue avanzando en los estudios y los conceptos acerca de si es dañino o no. Hemos llegado al momento que si ustedes van al supermercado, van a encontrar ya varios artículos que dicen libres de parabenos, sobre todo de productos de higiene personal. Con todo esto, ¿qué les puedo decir? Que para mí, bueno, son opiniones personales, pero creo que se pueden generalizar, que es un hecho que la tasa de infertilidad está aumentando en el mundo. Y esta tasa de infertilidad que ha aumentado puede estar asociada al efecto de consumo, al consumo de compuestos sintéticos que en todos los productos que utilizamos pueden estar asociados con su con su cantidad y con la frecuencia en que los consumimos. Entonces, la mayoría de estos compuestos sintéticos podemos decir que los utilizamos de una manera que corresponde a una intoxicación crónica y por lo tanto es dañina a nuestro cuerpo. Y estamos entrando en los últimos años a una etapa en el consumo de productos que son productos orgánicos que tratan de estar libres no nada más de parabenos, sino de cualquier otro hormonas o otros productos como plaguicidas. Entonces, con todo esto, y para terminar, mi respuesta sería sí. Debemos preocuparnos por el efecto que puede tener el abuso de los parabenos y de otros genobióticos. Con esto termino y muchas gracias. Por último, queremos dar un agradecimiento a los grupos de investigación de fertilización en mamíferos y al de biología molecular y toxicología de la gametogénesis. Muchas gracias por su atención.